Y bien, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad les voy a hablar de lo que es el control de cambio, porque me han dicho que en casi todos los videos he estado hablando de control de cambios, pero bien, hay quienes no saben lo que es un control de cambios y es lo que pretendo mostrar el día de hoy. Cuando nosotros trabajamos en una empresa, encontramos que la tecnología nos ofrece muchas bondades que nos permiten hacer nuestro trabajo, nos permiten ser más productivos y por ende nosotros hacemos mejor a la empresa, la hacemos exitosa. Es por eso que en el día a día cada vez son más las empresas que dependen de la tecnología y que se van convirtiendo cada vez más dependientes de la tecnología. Ahora bien, si hay una falla en la infraestructura que afecta la operatividad de la empresa, eso puede representar pérdidas inimaginables de dinero. O sea, estamos hablando de que en cuestión de segundos se pudiera perder mucho dinero. Eh, yo doy dos ejemplos bien sencillos. Digamos, un sistema de tarificación. Eh, Nos cobran por cada mensaje de texto que enviamos por el celular y ese servicio de tarificación no está funcionando en un determinado momento. Entonces todos estamos enviando mensajes o estamos haciendo uso de un servicio el cual no se está facturando y esa empresa deja de ganar dinero. Se multipliquen por el número de usuarios que pudieran estar en ese momento haciendo uso del servicio. Un poco más complejo, un banco. Digamos que falla el servicio de compensación, se están haciendo transacciones bancarias, hay operaciones que no llegan a tiempo, pagos que no llegan a tiempo en la tarjeta de crédito, generan fees, generan multas. Eh, Eso en un banco pudiera representar pérdida de dinero y algunas pueden afectar a los usuarios, pero a la final el banco siempre tiene que asumir la responsabilidad. Puede ser que se nos caiga un servicio que tiene que ver con, digamos, control de fraudes y en ese momento que el servicio no está disponible nos estén haciendo fraudes con las tarjetas de crédito. O digamos que hay servicios que nos garantizan a nosotros la confidencialidad y la integridad de la data y en un momento determinado no está funcionando. Entonces, yo tengo más de 20 años trabajando en el área de tecnología y he sido testigo de eventos inimaginables. O sea, yo he visto empresas perder dinero en cuestiones de segundos. Eh, para los que no son de tecnología, mucho más inimaginables son, ¿no? Entonces, una falla desde el punto de vista tecnológico es lo que menos nosotros esperamos. Y por ello nosotros debemos fortalecer los mecanismos para la continuidad operativa. Nosotros en los videos hemos estado hablando mucho de tolerancia a fallas. Hemos estado hablando de cluster, por ejemplo, arreglos de disco. Ok, si se nos daña un disco tenemos otro disco, si se nos daña un servicio tenemos el otro servidor que continúa prestando el servicio y accediendo a la base de datos. Sin embargo, en una infraestructura tecnológica existen muchos componentes que están en un equilibrio bien delicado, con vínculos y prelaciones a otros componentes y un simple cambio que no ofrezca los resultados esperados pudiera afectar incluso lo que es la tolerancia a fallas de la empresa. ¿A qué me refiero yo? Digamos, nosotros tenemos un clúster y el cambio que yo ejecuto afecta a todos los nodos del clúster. Entonces, no voy a tener la tolerancia a fallas que me va a permitir a mí continuar prestando servicio cuando algo en el clúster falla. Yo recuerdo un cambio, el más sencillo de todos, por ejemplo, cuando hablábamos de Windows NT o cuando hablábamos de Active Directory en sus inicios, y encontrábamos políticas que nos permitía tener un fondo de pantalla en todos los computadores que pertenecían al dominio, eso por citar un ejemplo. Y a alguien se le ocurre la grandiosa idea, sí, eso es algo bien sencillo, en qué nos puede afectar a nosotros aplicar un fondo de pantalla a los 5.000 computadores que pertenecen al dominio. Entonces, se aplica el fondo de pantalla por política, el fondo de pantalla se comparte en una carpeta, un fondo de pantalla que tiene 3 megas, por ejemplo, y
Al día siguiente, cuando vienen los usuarios e inician sesión en la red y busca actualizarse ese fondo de pantalla, entonces estamos hablando de 5.000 usuarios accesando a una carpeta compartida donde se están copiando un archivo de 3 megas, quizás usuarios que se encuentran en una sucursal que tiene un enlace de 64K con el main office. Entonces, congestionan el enlace. Digamos que las reglas de calidad de servicio no están bien definidas. Congestionan el enlace y simplemente afectamos las operaciones de la empresa. Sí, se cayó la línea, no hay conexión con el edificio principal. Entonces, o computadores que se quedan freeze, ¿sabes? Buscando ese fondo de pantalla mientras hacen la copia, mientras lo descargan. Digamos, a alguien que se le ocurre, bueno, por medida de seguridad vamos a hacer que el password se bloquee, o la cuenta se bloquee cuando me colocan 3 veces de forma fallida el password. Entonces, o me le coloquen fecha de expiración a las cuentas, a las passwords. Entonces, de alguna manera eso afecta una cuenta de servicio, y una cuenta de servicio asociada a servicios puede tener servicios. Digamos, alguien del staff de tecnología decide hacer mantenimiento a un nodo en un clúster, está haciendo una modificación en un nodo, necesita reiniciar el nodo, pero no se asegura que eso que debe ocurrir automático, que es el failover, que los servicios pasen al otro nodo, no se asegura que eso ocurra y asume que esos servicios están corriendo. Le reinicia el nodo y nos lleva obviamente la infraestructura abajo. O levantando el otro nodo se le ocurre, bueno, a lo mejor ya hizo el fileback y déjame reiniciar el otro nodo. Y me pone a reiniciar el nodo sin que los servicios estén arriba. Entonces, pueden ocurrir fallas humanas, sea por error del quien está ejecutando, o todo puede ocurrir, ¿no? Yo he visto cataclismo, he visto realmente fallas que han afectado la operatividad de toda una empresa, y resulta que nuestro nivel de responsabilidad, y siempre lo he dicho así, es como el de los doctores. Imagínense que vamos a hacer una operación del corazón, pecho abierto, y la responsabilidad que tenemos, la vida de un paciente, y que debemos tener un criterio bien amplio de lo que estamos haciendo, debemos estar seguros de lo que estamos haciendo, debemos estar preparados para cualquier complicación, cualquier cosa que no esté saliendo como lo estamos esperando. El nivel de responsabilidad es alto. Manipular un servidor no es como manipular una estación de trabajo. Manipular un switch o un router que está en el core no es tarea sencilla. No podemos dar el lujo de reiniciarlo, hacer cambios a la ligera. Debemos evaluar bien, y el impacto que eso puede tener puede ser amplio. Puede representar pérdidas de dinero, y del lado de uno, bueno, puede acarrear ciertas consecuencias, como una demanda, perder el empleo, pérdidas de dinero. Entonces, con la experiencia, quienes somos de tecnología desarrollamos un gran respeto por lo que es la infraestructura. Lo que nos detiene a pensar a la hora de hacer un cambio, por muy sencillo que sea, o una implementación, llegan y nos dicen, bueno, tenemos que hacer este cambio, y eso nos pone a pensar. Entonces, incluso hay quienes ni siquiera se inician en el camino de hacer el cambio, sino que prefieren no hacer cambios por miedo al impacto, por miedo de aparecer en la foto en el momento que algo pase, y como le dije, o sea, perder el empleo, perder dinero, estar en medio de una demanda, y la reputación, que es bien importante en esta carrera. Entonces, en ese orden de ideas, cuando se requieren cambios, cuando se requieren nuevas implementaciones, upgrade, migraciones, comienzan a trazarse los proyectos. Llegamos a empresas y vemos que hay proyectos atrasados de 2 años, nadie quiere hacer cambios, y tenemos un miedo terrible cuando entra personal técnico nuevo, porque hay personal muy proactivo, con ganas de hacer cambios, con amplios conocimientos, pero sin experiencia. Hay cosas que pueden pasar, y muchos quieren ser héroes, muchos quieren hacer algo. Entonces, están también los que creen tener conocimiento, pero muchas veces ignoran lo que hay en el background de los servicios, porque algo está implementado de cierta manera, y realmente cómo funcionan las cosas. Hay cosas que realmente los da la experiencia.
Por otro lado, también queremos que las cosas se implementen basado en las mejores prácticas. De eso sí también he hablado en todos los videos. Mejores prácticas se escuchan a cada momento. Y bien, así como hay un cambio sencillo que podría tener un impacto de grandes dimensiones, también una gran implementación, algo que requiere de muchos cambios, pudiera ser algo bien sencillo, más fácil de lo que imaginamos y pudiera ser implementado en menos de una semana. Pero el proyecto comienza a trazarse porque decimos, oye, si un cambio, por muy sencillo que es, puede generar este impacto, imagínense realizar todos estos cambios. Entonces, basado en eso, porque necesitamos hacer los cambios, necesitamos que los proyectos se ejecuten, necesitamos que la infraestructura no falle, necesitamos hacer bien nuestro trabajo. Sale a la luz procesos de control de cambios. Y yo creo que eso está mismo, control de cambios, creo que está en la misma frase, controlar los cambios. Entonces, es un área, pudiéramos decir un departamento dentro de la empresa, que va a velar conjuntamente con el departamento de seguridad de datos, que mira, aquí nadie respira sin que estos dos departamentos se enteren y lo aprueben. Digamos que el Departamento de Seguridad de Datos, que siempre tiene alertas de las cosas que están ocurriendo dentro de la plataforma, de la infraestructura tecnológica, reciben alertas de los cambios que esté ocurriendo, hasta la simple creación de una cuenta de usuario. Bueno, de Seguridad de Datos recibe una alerta de que se ha creado una cuenta de usuario. Entonces generamos alertas basadas en criticidad y hay rutinas de revisión de la auditoría y revisión de configuración actual versus configuración anterior. Yo pudiera todos los lunes revisar la configuración y esa configuración debe ser la misma que estaba la semana pasada. Si cambió, debe haber un proceso de control de cambio asociado a ese cambio y aprobado. Si no lo hay, obviamente quien lo hizo debe ser sancionado, aun si el cambio no generó ningún impacto. Entonces, si se ejecuta un cambio, digamos, controlado y que está aprobado bajo un control de cambios, entonces si algo falla, se tiene el respaldo de todo un equipo. Mejor aún si se tiene el procedimiento de rollback y se tiene el plan B, el plan de contingencia. Entonces, el proceso de control de cambio involucra muchas cosas. Ya sabemos, es un área, involucran reuniones, pero en ese proceso intervienen todas las áreas. Digamos, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de redes, estamos hablando de servidores, estamos hablando de sistemas, incluso la gente del desk. Incluso nos traemos usuarios comunes que estén asociados a esos servicios y comienzan a participar en una reunión, ¿sí? Hay aplicaciones que nos ayudan, podemos instalar, no voy a dar publicidad a aplicaciones o sistemas de administración de cambios, pero entonces hay que ejecutar un cambio, ¿ok? Cualquiera que sea el requerimiento. Eso en inglés, requerimiento, request, por un cambio, for change, cuando buscamos las siglas, la letra por la cual comienza request, la R, for, la F, y change, cambio, por la C, de ahí es donde viene la palabra RFC, que lo mencioné también en varios videos, el RFC, y me preguntaron por ahí qué es un RFC, también me preguntaron qué es control de cambio. Bueno, estamos hablando del mismo tema. Entonces, cuando hay que ejecutar un cambio, hay que hacer un requerimiento, hay que generar un RFC. Eso puede ser un formato en el cual yo lleno todas las características del cambio, qué es lo que quiero hacer, por qué lo quiero hacer, y debo firmarlo. Eso también puede ser una aplicación o algo mixto. Genero la aplicación la forma en una aplicación, imprimo la forma y eso comienza a pasar por los diferentes departamentos y se inicia el proceso, generar las diferentes reuniones. Bien, de allí parten las primeras reuniones, digamos, sí, donde la persona que solicitó el cambio se le va a mirar con la frente arrugada y, oye, con desconfianza, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer allí? Dependiendo de que sea el cambio, ¿no? Aparecen otros personajes que comienzan a hablar de historia, de las cosas que han ocurrido en la empresa. Mira, una vez pasó esto, una vez pasó aquello, y ten cuidado con lo que vas a hacer, tenemos que tener mucho... aparece lo otro, sí, que con el disco rayado, pero es bueno escucharlo muchas veces. Oye, recuerden que esto es una infraestructura bien compleja y un simple cambio puede afectar toda la infraestructura y puede pasar esto y aquello.
No está más, eso 20 minutos se invierte en eso. Y después comenzamos a hablar de qué va a ser el cambio y por qué va a ser el cambio, de los posibles escenarios, el impacto, analizar el riesgo, muy importante, y se decide si ese cambio se escala o se comienza a clasificar en el momento. Cuando hablamos de clasificación, hay cambios que son de emergencia también. Nos podemos ver enfrentados a algo que no nos esperábamos y debemos hacer un cambio de emergencia. Pero vamos a hablar de un cambio estándar, algo que se está solicitando, sea porque no está basado en las mejores prácticas y debemos cambiarlo, o sí, debemos adaptarnos, ¿sí?, a los constantes cambios, debemos hacer una implementación, pero hay cambios estándares, hay cambios de emergencia. Entonces, está el asunto de la prioridad y la urgencia, son dos cosas diferentes. Parecieran similares, pero nosotros podemos tener cambios urgentes y cambios que no son urgentes. Y pudiéramos tener cambios importantes que son urgentes, como cambios no importantes pero que son urgentes. También pudiéramos tener los otros dos cuadrantes. Entonces, la prioridad y la urgencia son dos cosas totalmente diferentes. Igual el impacto, si es un impacto bajo, si es un impacto medio, si es un impacto alto, ¿sí?, por el tiempo de cambio y la criticidad del servicio a la cual se le vaya a aplicar el cambio. Porque hay servicios, digamos, el servicio core de la empresa, digamos, estamos hablando de un banco, la banca en línea. No es lo mismo hacer un cambio a la banca en línea que de repente hacer un cambio a una aplicación que usa recursos humanos para imprimir los carnetes. Entonces, la criticidad del servicio va a tener también influencia en lo que es la medición del impacto, si va a ser bajo, si va a ser medio, si va a ser alto. Entonces tenemos la prioridad, la urgencia, hay que clasificarlo, o sea, si es un cambio preventivo, estos cambios los vamos a hacer para prevenir, o es un cambio correctivo, está ocurriendo algo y debemos corregirlo, o simplemente algo no está implementado bajo las mejores prácticas, entonces es perfectivo, o un cambio adaptativo. Tras toda esa clasificación, el RFC va agarrando forma y basado en el resultado se determinan las próximas reuniones y a qué nivel se aprueba el RFC, quiénes deben aprobar el RFC. Entonces vienen las mesas técnicas, está el tema de la certificación, ver cómo eso va a funcionar y que va a funcionar como debe ser. Está el plan de contingencia, si este cambio que vamos a hacer se nos pone la cosa color de hormiga, se nos pone la cosa fea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solventar la situación o cómo hacemos rollback? Porque pudiéramos tener un plan de contingencia, obviamente, para la continuidad operativa, pero debemos tener un plan que puede ser de rollback o puede ser, oye, no funcionó como esperábamos, pero tenemos que seguir hacia adelante. Entonces, esas mesas técnicas van a generar una serie de documentos y el resultado va a ser un documento paso a paso de cómo se va a ejecutar el cambio y que primero debe ser implementado en un ambiente de pruebas, después debe ser implementado en un ambiente de desarrollo, ambiente de calidad y finalmente el ambiente de producción. Entonces tenemos un ambiente de producción donde tenemos servidores, switches, routers y tenemos un ambiente muy similar a ese, que no es el de producción, pero que es lo más parecido que tenemos a producción. Es como agarrar un backup y restaurarlo, hacer un clon de la empresa e implementarlo primero allí y ver, vamos a ver qué pasa. ¿Funcionó? Vamos a la siguiente fase, que es implementarlo en producción. Entonces la documentación, el departamento encargado de control de cambios es el que va a definir cómo va a ser todo ese proceso. Va a definir todas las políticas, las normativas, los flujos del proceso, el departamento por cuántas personas va a ser conformado, ¿sí? Incluso la normativa tiene artículos que tienen que ver con las faltas y las sanciones. Digamos que viene alguien que se quiere hacer de héroe y cree que un cambio no va a tener un impacto y ejecuta un cambio sin tener un RFC aprobado para ese cambio. Seguridad de datos reconoce que hubo un cambio y aunque no haya generado impacto, se ha violado una norma y eso requiere una sanción. Entonces el Departamento de Control de Cambio incluso debe definir esas normativas. ¿Qué pasa? Bueno, puede ser que sí hubo un control de cambio, pero durante la planificación, durante el proceso de control de cambio, el proceso tuvo
ciertas variantes o algo no se hizo el procedimiento de rollback, no se hizo el plan de contingencia o se aprobó de la forma indebida, y aunque no haya generado impacto, las cosas no salieron como no se generó como debió ser en el camino correcto, entonces eso va a generar una sanción. Bien, pudiéramos decir que las sanciones conjuntamente entre seguridad de datos, el Departamento de Control de Cambios y Recursos Humanos pudieran llegar a amonestaciones verbales, amonestaciones escritas, despido, porque es delicado. Realmente cambios en la infraestructura tecnológica es algo muy complejo. Recuerden el ejemplo que les mencionaba del doctor. Es el mismo nivel de responsabilidad. Estamos haciendo la operación de un paciente y es el mismo nivel de responsabilidad. Bueno, nada como la vida humana, pero lo que quiero decir es que nuestro trabajo es bien delicado y debemos tener cuidado cuando hacemos cambios en la infraestructura. Debemos estar respaldados por un departamento de control de cambios, por un equipo que trabajó conjuntamente en la evaluación, en la medición del impacto, para finalmente llegar a una aprobación. Mira, esto se debe ejecutar y aquí está el documento, cómo se debe ejecutar. Y un documento que debe ser un paso a paso que cualquiera debería ser capaz de ejecutar el control de cambio. Es decir, debería ser bien el lenguaje bien sencillo, paso a paso. Levanta la mano derecha, toma el mouse, haz doble clic, mira hacia el frente. Debe ser algo bien sencillo, paso a paso, que nada se interprete en el wrong way, y obviamente supervisión, planes rollback, pero la documentación es muy importante. Bien, la idea es mostrar entonces qué es control de cambios. Es simplemente, está en la misma frase, es controlar los cambios que van a ocurrir en una infraestructura tecnológica. ¿Por qué? Porque el impacto puede ser alto y puede representar muchas cosas negativas y puede tener obviamente consecuencias tanto en la empresa como en quien ejecuta el cambio. Si hay más preguntas con respecto a lo que es control de cambio, háganmelo saber. Aquí está la parte de comentarios. En el foro de discusión podemos estar hablando al respecto. Escríbanme correo. Si quieren sugerencias, si tienen un video más complejo con respecto a esto. Recuerden que también los procedimientos y el departamento, todo eso va a cambiar de acuerdo si la empresa es una empresa pequeña, es una empresa mediana, es una empresa grande. ¿Qué hace la empresa? O sea, muchas cosas van a cambiar. O sea, hay mejores prácticas, best practices, de acuerdo al tipo de empresa. Bien, muchísimas gracias. Si les gustó el video, vamos a darle like. Suscríbanse para que reciban alertas cada vez que se publique un nuevo video. Y muchas gracias por la atención.